Hola a todos mis hermanos, bueno, aquí les presento la clase que tuvimos pasado martes y de esa manera hablamos sobre Hechos capítulo 16 y comienza el segundo viaje misionero. Después llegaron a Derbe y a Listra y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pablo y Sila llegaron a Derbe, donde Pablo había tenido gran éxito en su primer viaje misionero, y a Listra, donde una multitud intentó adorar a Pablo y a Bernabé como dioses paganos en el primer viaje misionero. Pablo comenzó este viaje misionero habiendo salido de Antioquía. Primero hizo el trabajo de confirmar a las iglesias en las regiones de Siria y Cilicia. Y el primer viaje misionero terminó unos 5 años antes de los eventos de este capítulo. Pablo estaba ansioso por ver con sus propios ojos cómo continuaba la obra del Señor entre las iglesias que fundó 5 años antes. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. En el tiempo desde que Pablo había estado en Listra, un joven llamado Timoteo había estado sirviendo al Señor y daban buen testimonio de él, los hermanos. Timoteo tenía una madre creyente con antecedentes judíos, hijo de una mujer judía creyente y un padre griego, presumiblemente no creyente. La última vez que Pablo estuvo en Listra, primero lo adoraron como a un dios y luego lo trataron de matarlo a pedradas. El coraje y la sabiduría de Pablo frente a estos obstáculos construyeron un gran legado en personas como Timoteo. Entonces, todo esto sirvió para que Timoteo se parara más en la palabra de Dios y fuese también ese discípulo, digámoslo así, de Pablo, ese pastor de Éfeso como tal. De esa manera, Hechos capítulo 16, vemos que se quiere la palabra que atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo tomaba decisiones, tomando decisiones con los discípulos, con los apóstoles, y todavía sigue tomando decisiones, ¿verdad? Dice que no les permitió que fueran a Asia a predicar la palabra y tampoco les permitió que fueran a Bitinia. Entonces, esa es la importancia, mis hermanos, de que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y dice, pero el Espíritu no se lo permitió y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, pero sí fueron a Troas, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Entonces, debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, debemos ser sensibles a lo que el Espíritu nos dice, ¿verdad? Y de esa manera no desviarnos de su voluntad. Sabemos que hay que orar a Dios, hay que orar a Jesucristo, también hay que orar al Espíritu Santo, pedirle también a Él. Es la tercera persona de la Trinidad, es una persona también, independientemente del Padre, pero también consustancial con el Padre. De tal manera que hay que pedirle también a Él y Él nos guía a toda verdad como tal. Así que ahora vemos otra razón por la que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos otra razón por la que el Espíritu no se lo permitió ir a Bitinia. Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran a un doctor llamado Lucas, debido a que Dios dijo no a Pablo. Estas 2 veces tenemos un evangelio y un libro de hechos escrito por el doctor Lucas, ¿verdad? Son las cosas que Dios hace, ¿verdad? En ese momento Pablo probablemente no tenía idea de la grandeza del propósito de Dios. Dios quería darle un continente para Jesús, darle un doctor personal y darnos a todos nosotros al hombre que Dios usaría para escribir más del Nuevo Testamento que ningún otro. Dios sabe lo que hace cuando dice no. Entonces, hay que estar pendiente de los no de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios dice no, es por algo, ¿verdad? Porque quiere preparar cosas grandes para nuestra vida, para nosotros. Entonces, hay que ser sensibles a la voz de Dios. Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, eh, básicamente, mis amados hermanos, vemos que Pablo y a Silas se le aparece esta niña. Era básicamente una niña aproximadamente como unos 12, 11 años más o menos. Y era como una esclava, obviamente. Sus amos la habían dedicado al dios Apolos, que era identificado como el dios de una serpiente llamado la Pitón. Por eso viene el nombre Pitonisa. Era una divina como tal y tenía un espíritu de pifia. Y de tal manera que Pablo y Silas reprendieron al demonio y fue liberada la niña. Y esto lo hacía por muchos días. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha niña tenía un espíritu de pitia, eso significa mucho para la mayoría de nosotros.
Eso no significa mucho para la mayoría de nosotros y por eso no es traducido literalmente, pero pitia era una especie de serpiente, una pitón. Es usado aquí porque la pitón era asociada con el dios Apolo. No muy lejos de Filipos, en esta misma área de Europa, había un santuario para Pitio. Esto explica por qué Pablo y Silas fueron tratados tan mal. Los amos de la muchacha poseída por el demonio no tenían interés alguno por la muchacha, sino solo por su habilidad de explotar su posesión demoníaca por dinero. Eran proxenetas, ocultistas, prostituyéndola espiritualmente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos soltaron. Entonces ahí vemos cuando el carcelero de Filipo se quería quitar la vida, pero fue cuando Pablo le dice que no lo hiciera. Entonces cuando él dijo, ¿qué debo para ser salvo? Y los apóstoles hicieron creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Él se quería matar porque si se le escapaba un preso, las leyes romanas decían de que podía matarlo a él y a toda su familia. Pero bueno, gracias a Dios ningún preso se escapó y estaban todos bien allí como tal en la cárcel. Y de esa manera él se convierte con su familia, el profesor Filipo, y de esa forma recibe con bien a los apóstoles en su casa. ¿Ok? Bien, mis hermanos, y la próxima clase eh, bueno, si seguimos con Hechos 17, Pablo Tesalónica, Berea, Atenas, y de esa manera a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Reportaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces, aquí a la iglesia se perseguía porque tenía a su rey Jesucristo y es nuestro rey Jesucristo. Y por eso hubo problemas. En esa época los césares, los reyes eran considerados como dioses. Y tenían que rendirle honor al César como un rey, pero la iglesia no estuvo de acuerdo con esto. Por eso la iglesia fue perseguida. Porque ellos decían, no tenemos más rey que sino nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí la iglesia se ha caracterizado por adorar a nuestro Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. No a un rey humano, sino a Jesucristo. Y de esa manera, ya a partir del siglo XVI, la iglesia en Europa dijo, no tenemos más rey que nuestro Señor Jesucristo. Eso, bueno, fue lucha, fueron guerras. Pero gracias a Dios y gracias a la iglesia, se formó la democracia. O sea, ¿quién inventó la democracia? La iglesia, donde el pueblo elige a sus gobernantes y no está gobernando por monarquías como tal. Sí existen algunas monarquías en Europa, ¿verdad? Inglaterra, en España y otros países europeos, pero son monarquías parlamentarias que obviamente ya son más políticos que reyes como tal, o manejan ciertas políticas democráticas y no son como reyes de antes, que eran como dioses y les rendía honor y se arrodillaban delante de ellos. Ya eso desapareció como tal. La iglesia hizo eso y donde ya otros países del mundo entero se eligen a los presidentes por 4 años, pero determinado, y la iglesia y el pueblo elige a sus gobernantes, hace la votación, eso lo inventó la iglesia, la democracia como tal. Entonces, fíjese de mi hermano que este fue el inicio, el preámbulo de la democracia, cuando la iglesia decía que no tenemos más rey sino que nuestro Señor Jesucristo. Y para la próxima clase, sí, ya vamos a trabajar, estudiar el trabajo de Dios en Atenas. Entonces, Hechos 17, 16, 17, Pablo es provocado a predicar en la ciudad de Atenas. Que mi Dios santo les bendiga.